también damos gracias al Señor por este tiempo que comienza discipulado, porque solamente Él nos puede enseñar y traer día tras día esa capacidad a nuestras vidas. El Señor nos ha hecho participantes de un llamamiento santo. El Señor nos ha escogido, nos ha elegido tu casa, ha elegido mi casa, y somos más que bienaventurados en ello, en lo que Dios hace en la elección. Y reconocer verdaderamente para qué estamos, por qué el Señor quiere que nosotros día tras día entendamos el tiempo que estamos viviendo, que seamos diligentes en lo que hay que ser diligente, así como somos diligentes para muchas cosas naturales que son imprescindibles y que tenemos que tener esa responsabilidad para hacer y ir de pronto a un trabajo o ir a una cita médica, muchas cosas que naturalmente nosotros no posponemos porque sabemos que tienen un valor, que debemos actuar de esa manera y ser cumplidos y ser responsables en muchas cosas. Así el Señor genere en nosotros día tras día la responsabilidad, esa responsabilidad y esa disciplina para poder llegar a alcanzar las metas que Dios quiere en nuestras vidas, porque estamos tratando asuntos espirituales, estamos tratando asuntos eternos, y si somos responsables para las cosas finitas, las cosas que tienen un término, ¿cuánto más para las cosas eternas? Es necesario que nosotros nos esforcemos, seamos valientes, dispuestos, pongamos en nuestro corazón la diligencia para poder avanzar, aun a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino, porque Dios nos ha creado para ello, para que nosotros seamos en esta generación. Dios te envió a ti en esta generación, nos ha puesto en esta generación. Nosotros le conocimos a Él nos conoció a nosotros en el cielo, Él se reveló a nuestras vidas aquí en la tierra, pero ya Él, desde antes de la fundación del mundo, nos había predestinado para que nosotros viniésemos, y fue en esta generación que Dios te tomó a ti, me tomó a mí el Señor y nos envió. Así que tenemos una responsabilidad, y es importante entender cuánta responsabilidad hay en la encomienda. Los antiguos, nosotros vemos la palabra y está llena de hombres y mujeres que tuvieron batallas, que tuvieron confrontación, que en su tiempo vivieron diferentes luchas, diferentes situaciones de conflicto, pero que fueron responsables, que aprendieron en medio de sus carencias, de sus debilidades, a sobrepasar las circunstancias adversas. Por eso, cuando nosotros entendemos que hay un propósito de Dios con nosotros y lo asumimos y abrazamos el propósito de Dios, le damos sentido a nuestra vida. El sentido verdadero es no solamente lo natural que tú ves, el crecer, el tener un hogar, el tener unos hijos, el tener unos bienes. No es solamente eso, eso es parte y es una bendición muy grande el tener una familia, el tener todo lo que Dios nos presta para tener, porque en sí son cosas prestadas porque no son nuestras. Y cuando nosotros entendemos que Dios quiere darnos esa anchura, enseñarnos la longitud de su reino, entonces entramos en esas dimensiones para poder recibir y ser responsables y manejar verdaderamente y administrar lo que Dios quiere entregarnos. Porque cuando tú sabes la riqueza de lo que Dios te entrega a ti, entonces la cuidas. Porque si tú le das a un niño algún bien, algún billete en un momento, allí el niño va a pensar que es un papel y lo va a romper, va a ser desastre en el momento porque no lo sabe. Pero cuando nosotros crecemos, maduramos, entendemos el valor y lo cuidamos.
Por eso hoy el Señor nos va a hablar sobre el propósito. Y la palabra del Señor nos dice allí, vamos a mirar en Efesios, el capítulo 2. El capítulo 2, el versículo 10. Dice allí en el libro de Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese para nos habla de propósito. Ya eso lo hemos aprendido. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Para buenas obras. Para la bondad de Dios. Dice, las cuales Dios preparó de que de antemano. El Señor ha preparado de antemano. Tú fuiste hecho para mostrar a Cristo. Para que la imagen de Cristo, para que el carácter del Señor Jesucristo se manifieste en ti. Por eso tú, como hijo, hija de Dios, debes de pedir al Señor, y eso debe ser un clamor, mis amados hermanos, un clamor continuo de pedir al Señor: yo quiero tu carácter, yo quiero tu esencia, que se plasme en mi vida, porque tú me creaste para ello, para mostrar tus bondades, para mostrarte a ti, no para mostrarme a mí, no para mostrar lo mío, mi egoísmo, mi egocentrismo, mi grosería, mi altanería, mi ira, mi contienda. No, para ello no me creó el Señor, sino para mostrarlo a Él, para que Él sea visto. Por eso el Señor quiere que la imagen de Él se plasme en nuestras vidas. Que Él sea visto. Que sea el Señor en tus acciones, en tus hechos. Porque eso es lo que diferencia a los hijos de Dios. No es cuánto nosotros sabemos, ni cuánto nosotros tenemos, ni cuánto nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino cuánto de Cristo hay en mi vida verdaderamente. Y ese es el propósito fundamental. Porque si tú notas, el Señor todo en esta tierra, todo lo hizo con propósito. Todo tiene una finalidad. Aún nuestro cuerpo, tú miras, cada órgano tiene una funcionalidad. Y todo está hecho con propósito. Por eso cuando algo es mal utilizado y se sale del propósito, entonces viene una afección allí, hay un efecto nocivo en ello. Cuando nos desalineamos, cuando predicamos al Señor pero con nuestros hechos negamos la eficacia de nuestras palabras. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que Cristo somos cartas leídas, y que Cristo tiene que ser la esencia de nuestra vida. Él debe ser la esencia de todo lo que tú hagas, la motivación de todo lo que tú hagas. Tú estás aquí porque tú le amas, porque tú anhelas conocerle, porque quieres más de Él, porque quieres llenarte de Él. Vemos un apóstol Juan que fue lleno del amor de Él, y las cartas que Él escribe son plasmadas, llenas del amor de Él, y hablan del amor de Él y de la esencia del Señor, porque caminó con Él, porque estuvo con Él, porque se impregnó de Él. Todo aquel que permanece en el Señor y que busca de Dios debe de verse en los hechos, en realidad, de que ama a Dios, de que en realidad pasa tiempo con el Señor. Se reconoce una vida cuando pasa tiempo con Él, porque empieza a impregnarse de Él, empieza a llenarse de Él, de su palabra. Si anhelas conocerle, le vas a buscar en la palabra, vas a darte cuenta los hechos de vida de Dios, te vas a llenar de la palabra de Él, vas a conocer en su actuar, vas a conocer los principios de Él, que no podemos alterarlos,
que no podemos pasar a la ilegalidad, porque los quebrantamos. Cuando tú amas a Dios, entonces buscas lo del Señor y te encaminas en lo de Él. Ya no vas a querer más lo tuyo, y no importa cuánto tú tengas que sacrificar, y no importa cuánto tú tengas que dejar. Y ese propósito Dios empieza a encaminarlo. Empieza a dirigirte el Señor, a encaminarte, a conocerle más, a entenderle más. Y el Señor, cada vez más que tú te compenetras con Él, Él te revela más sus designios. Te revela más. Te va mostrando: hijo, esto está pasando por esto. Esta circunstancia que tú estás viviendo es momentánea. Esto está sucediendo, por eso empiezas a tener una comunicación estrecha. Porque el Señor, por medio de su Espíritu, empieza a hablarnos, a llenarnos de los dichos de su boca. Porque es necesario que nosotros nos llenemos de Él. No podemos estar llenos de otras cosas. Si nos llenamos de otras cosas, vamos a estar definitivamente mal sintonizados. Y pretenderemos estar bien en el propósito, pero no vamos a ser efectivos en el llamado. Por eso aquí somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, para hacer, para manifestar la bondad de Dios. Sin importar quién te vea, quién te vea, pero es tu esencia. Ya no va a ser algo forzado. Uy, no es que tengo que actuar así, porque es que no, va a ser algo natural. Así como un árbol tiene frutos naturalmente y no está pujando para tener esos frutos. Da peras, da naranjas, el árbol lo hace naturalmente, fructifica, porque ese es el propósito. El propósito es dar fruto. Así quiere el Señor que nosotros seamos árboles plantados junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y da fruto a su tiempo. El Señor quiere que nosotros fructifiquemos y demos fruto en el tiempo donde Él quiera ver el fruto. Porque siempre van a haber ocasiones, circunstancias donde vamos a ser probados para dar fruto. Y si en el momento tú no das fruto, pídele al Señor esa ayuda. Señor, no he dado fruto. Necesito dar el fruto necesario para poder avanzar, para poder crecer, para poder llevar a cabo el propósito, Señor. No me puedo quedar en un estancamiento, porque hay quienes vienen detrás mío. Porque vemos propósitos correlacionados. El de un padre, el de una madre, correlacionado con el de los hijos. ¿Sabías tú que tú puedes afectar el propósito de tus hijos? Puedes hacerlos desviar del camino. Puedes hacerlos naufragar en la fe. Puedes afectar el propósito de tu esposo, de tu esposa, de tu familia. Porque van a ver el ejemplo. Van a ver ese ejemplo y van a seguir ese ejemplo. Seguir las pisadas, seguir las huellas de los que van adelante. Así también las personas que son líderes, que van adelante, tienen una responsabilidad de avanzar, de caminar, de tener esa fe sólida, verdadera, no momentánea, no aparente,
No nos podemos cansar de dar fruto. No nos podemos cansar de dar el testimonio de Cristo. Debemos, por lo contrario, fructificar en todo tiempo y ser ese testimonio, así como Pablo fue un testimonio para Timoteo, para Filemón, para Tito, para todos sus hijos espirituales que lo estaban viendo su actuar aún en medio del conflicto, en medio de la cárcel, en medio de la enfermedad. Era un testimonio. Un testimonio. Que cuando Timoteo necesitó, él estuvo allí para levantarlo, no para juzgarlo, no para señalarlo, no para ponerle más carga encima, no para decirle, no, usted no puede, usted no sirve, no, sino por lo contrario, para levantarlo, para animarlo, para fortalecerlo, para hacerle caminar y seguir adelante y avanzar. Tenía paciencia. Porque la fructificación necesita paciencia. Para nosotros ver el fruto, eso no está en el momento. No sale allí mismo. Cuando tú siembras, tú metes la semilla, lleva un proceso para poder germinar. Se lleva un tiempo para poder echar raíces, para poder crecer, para luego llegar a una madurez la planta para poder dar el fruto. Así igual, Pablo tuvo un testimonio en su vida, pero también paciencia con aquellos que venían con él, que estaban siguiendo el legado. Paciencia de los padres hacia los hijos. Paciencia para poder llevarlos a que continúen el propósito de Dios, porque esos propósitos van unidos y es necesario que nosotros entendamos que somos parte de un propósito, si bien singular en ti, pero también hay un propósito colectivo, bien sea de tu familia o congregacional y aún de la iglesia de Cristo, porque no podemos aislarnos, tenemos que ser parte y sentir lo que Dios quiere y lo que el Señor está en este momento, en este tiempo justo, ir sincronizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere el Espíritu Santo en este tiempo? ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué cosas definidas por Dios para este tiempo? Que ya se ha definido, que el Señor está llamando a los suyos y está diciendo, esfuércense, porque no es fácil el tiempo que estamos viviendo. No es fácil. Nosotros tenemos que entender que aunque no sea fácil, Dios nos da las capacidades para poder avanzar y para poder llevar a cabo el propósito por el cual tú y yo estamos aún en esta tierra. Que cuando se termine el tiempo, ya el Señor nos lleva o viene el arrebatamiento, pero el tiempo justo es ahora. Y hay una demanda del Señor. No dejes que pase el tiempo y no se lleve a cabo el propósito de Dios en tu vida. No dejes, no descuides el propósito. No descuides el llamado de Dios en tu vida. No lo descuides. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 1, dice, hay un tiempo señalado para todo, y para todo suceso hay una ocasión. Cuando nosotros descuidamos el propósito de Dios, cuando nosotros descuidamos lo valioso, allí estamos afectando no solo nuestra vida, sino estamos afectando también los que vienen detrás. Y el propósito familiar o colectivo estamos afectando, siendo de aquellos que afectan
de aquellos que ponen traspié. Si tú te detienes, muchos de los que vienen detrás tuyo se van a detener, todo se frena. Hay vidas que no pueden darse ese lujo. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Tú no puedes darte ese lujo. Tienes que avanzar. Tienes que seguir. Tú no puedes mirar a los lados. No importa lo que tú estés viviendo. Y aunque más duro se ponga y muchas cosas puedan estar en tu contra allí, levántate y sigue. Camina. Camina. Porque para eso te di vida. Porque para eso yo te llamé. Porque para eso te he dado capacidades ungidas en tu vida. Te he dado mi palabra. Te he puesto mi clamor. Lo he puesto en medio de ti para que clames. No puedes cerrar tu boca. Tienes que clamar justo en este tiempo. Es donde los cielos se están abriendo al sonido de la voz de los intercesores que claman. Allí en toda nación, tribu y lengua, de día y de noche, están clamando al Señor. Hay un propósito definido allí. Y es necesario seguir. No es que me cansé de ser intercesor, me cansé. Entonces no has entendido el valor del propósito. No has entendido lo valioso. Todavía te falta madurar. Si te cansaste, muchas de las cosas que estabas haciendo eran apariencia. Se necesita fuerza. Se necesita valentía. Porque siempre el amor de Dios en tu vida va a ser probado, como lo fue en Abraham. En Abraham fue probado la obediencia, fue probado el amor. El amor. Cuando le dijo, sal de la tierra de tu parentela al lugar donde yo te voy a llevar. Fue probado el amor. Abraham entendía que había un propósito, que él tenía que seguir, que él tenía que ser encaminado. No se pegó de la tierra, no se pegó de su padre, no se pegó de la familia, aunque sabía que tal vez era el último momento donde los vería. Y tenía que seguir. Porque Abraham entendía que el que lo había llamado le había abierto el camino y él tenía que avanzar. Puede hacer que estés viviendo cosas difíciles y cosas que se repitan en tu vida una y otra vez. Pero Dios quiere hoy decirte, debes de seguir, que nada te detenga. Deja los asuntos que tú no has podido solucionar, entrégamelos a mí, porque soy el Dios soberano. Soy el Dios soberano. Soy el creador del cielo y de la tierra. Yo sé lo que hago. ¿Por qué me cuestionas? No sé. Es palabra de Dios y me debo al Señor. ¿Por qué me cuestionas? Dice el Señor. Hay alguien que cuestiona a Dios por algún suceso. El Señor no quiere que lo cuestiones más, porque Él tiene la soberanía y Él hace. Así que no me cuestiones, te dice el Señor, porque yo sé lo que hago y lo que estoy haciendo. Tan solo tú levántate, que nada te baje los brazos. Tú sigue, tú camina, tú avanza. No te detengas, no te detengas. Porque para eso te he creado y te he tomado y te estoy formando. Te estoy formando. Estoy haciendo en tu vida aún lo que no entiendes y lo que no encaja. Lo que no te encaja en la mente. Lo que no te encaja a ti. Déjamelo a mí, dice el Señor. Déjame. Lo que no te encaja en la mente. Yo soy Dios. Yo soy Dios, dice el Señor. Entonces vemos cómo hay un tiempo señalado para todo y una ocasión para todo suceso. Por eso nosotros tenemos que ir con el tiempo justo, sincronizado el tiempo.
con el Espíritu. Porque si nos detenemos allí, nos estancamos. ¿Qué pasa cuando no se recoge una cosecha a tiempo? Se pierde. Por eso Él quiere su pueblo diligente, que entienda los sucesos, todo lo que está pasando, que entienda, que comprenda que el tiempo está acelerándose, que todos los sucesos, todo lo que está pasando, las situaciones, y que despierte y que se ponga firme y que persevere. En Filipenses capítulo 1, el verso 27 dice: comportaos de manera digna del Evangelio, de modo que aunque no me vean y permanezca ausente de ustedes, vosotros estéis firmes en un mismo espíritu y luchando por la fe del Evangelio. Pablo hablándole a la iglesia de Filipos, que es necesario que en el propósito, cuando tú entiendes para qué has sido tomado, por qué Dios te ha tomado, el hecho de que tú estés recibiendo el pan de Dios y Dios te ha llamado a ti, y tú entiendes, te mantienes firme en Él, te levantas y caminas. Vendrán tormentas, situaciones, pero hay que seguir, hay que avanzar, entender el propósito. Por eso Pablo nunca, él vio allí su rostro a la iglesia de Filipos, no la vio. Por eso él les decía: aunque yo no esté, aunque no pueda ir a verlos, porque estaba encarcelado. Pero él no les escribía la carta en la depresión allí: no, aquí no me dan comida sino una vez al día, y las cartas de queja y nadie, y esto y aquello, y me pasan las ratas por encima y usted viera cómo, y los zancudos me pican, y tengo rasquiña aquí y allá, y esto y aquello, y las cartas eran un quejambre. No, estaba firme, parado donde Él debía de estar. Por eso estaba allí: compórtese de manera digna. ¿Digna de qué? Digna del llamado que Dios ha hecho. Digna de lo que Dios les ha encomendado. ¿Qué te ha encomendado Dios a ti? ¿Qué te ha encomendado? Mantente firme. Mantente allí esforzado, esforzada en lo que Dios te ha encomendado a ti. Diligente en la palabra, diligente en la oración, en el clamor, cueste lo que cueste. Diligente, sin dejarte afectar por lo que suceda. No, pero es que, pastor, usted no entiende, porque de pronto usted no lo ha vivido. Y de pronto tú no has vivido lo que yo he vivido. Y tampoco podrías entender lo que yo he tenido que dejar. Y así nos pasaríamos mirando: usted no me entiende, yo no lo entiendo, y ahí nos quedaríamos. Pero cuando nosotros vemos que si Dios nos ha encomendado algo, es porque nos ha hallado el Señor confiables para darte una familia, darte unos hijos, darte personas valiosas que estén a tu lado, para que tú camines. Tienes una responsabilidad de darles a ellos esa cobertura, de sostenerlos muchas veces en tus brazos. Pablo sabía la encomienda que tenía tan grande, y una cárcel no iba a ser su limitación. Él cogió pluma y papel, y no había ni internet, ni luz eléctrica, nada de ello. Él estaba allí en la penumbra, pero él dijo: tengo que llevar a cabo el propósito. No se miró a sí mismo, porque eso es algo que es demasiado tropiezo
el mirarnos a nosotros mismos, y a todos nos ha pasado eso. Cuando nos miramos y miramos nuestra situación y miramos lo que nos está sucediendo, y allí nos quedamos y empezamos a perder el norte. Y el propósito empieza o en retroceso o a quedar detenido, porque entonces viene el desánimo y vienen las circunstancias que no me dejan avanzar. Pero si nosotros vemos que en Él tenemos la fuerza, que en Dios está la fuerza, en Dios está el ánimo que tú y yo necesitamos, en Él está la respuesta, porque estamos hablando del Dios todopoderoso, todopoderoso. Estamos hablando del Dios que todo lo sabe, que nada se sale de su dominio. Hay un atributo en Dios que se llama soberanía. Él conoce todo. Él sabe todo. Estamos hablando del Dios todopoderoso. Y sabe por qué el Señor, por qué pasa esto. El Señor, si bien en un abrir y cerrar de ojos pudiera solucionarte a ti y a mí ya todos los problemas de una vez, ¡prum!, el Señor lo haría. Pero Él está trabajando en nuestros corazones. Así como la planta tiene que ser abonada, tiene que ser arada, tiene que quitarle allí la maleza, tiene que quitarle las piedras que pueden ahogar la semilla, y empieza a romper la tierra. Así hay un proceso, y hay que vivir los procesos, mis amados hermanos, para llevar a cabo el propósito de Dios con firmeza. Entender que así sea duro el proceso, que así sea fuerte el proceso. En medio de ese proceso vendrán quebrantos, vendrán circunstancias difíciles que tú pensarás, pero pareciese que todo estuviese en contra. Pero es porque hay propósito, tiene que abrirse camino. Y el Señor asemeja el propósito también con el nacimiento y el alumbramiento de un bebé. Para darse a luz, viene un proceso, todo el proceso de la gestación, del crecimiento del bebé, de todas las cosas que vive una madre. Allí el cansancio, la falta de sueño, el poder estar allí, los rebotes, miles de cosas para poder ver el alumbramiento. Así que aunque sea duro, persevera. Aunque sea muy fuerte, créele a Dios, porque Dios es el que te ha llamado y el que te ha puesto allí en medio de tu casa, de tus hermanos. Él se ha presentado a tu vida. Él sabe, Dios sabe lo que está haciendo y la manera como el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Porque es necesario que nosotros vivamos todo tipo de situaciones para que la fe sea fortalecida, para verle actuar. Si tú no sufres quebranto, ¿cómo podrás consolar a otros? Si tú no sufres una pérdida, ¿cómo podrás entender el dolor de alguien? Si tú no sufres muchas veces abandono, situaciones duras, ¿cómo vas a poder entender a alguien? Y Dios quiere levantar en nosotros personas que sientan. Empezamos la administración hablando el Señor de que Cristo debe ser formado en nosotros. Cristo, el carácter allí. Y vemos como el Señor Jesucristo, como era misericordioso con todo aquel, mientras Él estuvo, sentía el dolor, sentía. No era ajeno al dolor, a la carencia, al hambre. Él sentía.
Cuando pasamos crisis económicas, situaciones difíciles, tú valoras hasta una panela, hasta una libra de arroz que te regalan. Dios mío, gracias Señor. Y cuando tú ves a alguien, ya entonces ya tú no vas a ir, no, todo para mí, no, sino que tú pasaste circunstancias duras, entonces tú te das por tus hermanos. Te das. Porque sientes, porque estás viviendo y viviste. Por eso no podemos saltarnos los procesos. No intentes salirte a tu manera. Vive completamente los procesos de Dios para que se lleve a cabo. Por eso el embarazo son 9 meses, y cuando son 8, cuando son 7, vienen las aflicciones, toca hacer muchas cosas, padecimientos, porque fue antes, fue prematuro. Dios quiere que nosotros tengamos el término. Todo tiene su tiempo, Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Todo. No querramos allí aligerar las cosas, presionar las cosas, avanzar en las cosas forzosamente. No hacerlo a nuestra manera, no pujar, no forzar, sino hacerlo todo en el tiempo determinado por Dios. Y de acuerdo a lo que Dios va. Porque Dios va alineando, Dios va poniendo. Dios es el que manda la lluvia sobre la sementera, hace brotar aquella semilla, hace que empiece a crecer. Porque si bien hay una responsabilidad en nosotros, lo demás, lo más maravilloso, lo más fuerte, lo hace Dios en nosotros. Porque de nosotros es disponer el corazón simplemente. Poner el querer, el decir, Señor, yo me entrego. No te voy a resistir más. Perdóname las veces que te he resistido. Perdóname las veces que saco excusas, que me justifico. Perdóname las veces que digo, no, es que no sé ni qué propósito. No, qué propósito, ni qué propósito. No, es que no entiendo. Yo como que mejor hago otra cosa, como que mejor cojo camino por allí, por allá. Puedes irte y darte tu vuelta. ¿Cuántas vueltas dio Israel en el desierto? Muchas vueltas. Que lo que tenía que pasar en corto tiempo se le convirtieron en años. Por eso no hay que coger atajos, sino rendir nuestra voluntad ante el propósito de Dios. Asumirlo. Lo tomo, lo asumo, me apropio de él, lo asumo con responsabilidad, porque no me ha llamado el hombre. Me ha llamado Dios. Dios es el que me ha llamado. Es Él el que me ha llamado. No quiero hacer lo mío, quiero hacer lo tuyo, Señor. En 1 Corintios, el capítulo 7, el verso 17 dice: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios nos ha llamado, así nos ha dado. Propósito de Dios en tu vida, Él te equipa. Él te empieza a dar y te empieza a suministrar todo de acuerdo al propósito, conforme Dios te va a usar a ti. Por eso no hay que anhelar lo del hermano, sino decir, Señor, conforme lo que tú tienes para mí, Señor, y de la manera que tú quieres usarme, así, Señor, se haga. Hágase tu voluntad conmigo. Porque en eso tu nombre será glorificado. Porque en eso tú vas a recibir gloria. No querer el corazón ser hígado o el hígado ser riñón, no. Cada órgano tiene su función específica. Y Dios nos ha, por eso, relacionado, y ese propósito colectivo nos hace en función de lo que tú tienes, me bendice a mí, y lo que yo tengo te bendice, porque nos correlacionamos y nos bendecimos como cuerpo de Cristo.
Por eso es importante entender el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y valorar, como tú valoras el propósito que Dios ha puesto en ti, valorar el de tu hermano, valorar el llamado, valorar lo que Dios está haciendo, valorar lo que Dios ha puesto, valorar las vidas que Dios ha puesto al lado tuyo, valorar todo. Y si no tienes ese sentido de valor, pídeselo al Señor. Señor, ayúdame a valorar lo que tú me has dado. Ayúdame a valorar, Señor. Yo no quiero ser, Señor Dios mío, necio. No quiero ser testarudo. No quiero ser una persona que no valora, sino que descuida. Por eso, Señor, ayúdame a valorar lo que tú has puesto en mis manos. Y tú le pides al Señor y Dios lo hace. Nos da un corazón agradecido, un corazón entendido, un corazón dispuesto, un corazón que sabe valorar lo que ha puesto. Y el Señor entonces te halla confiable y deposita más en ti, porque sabe que tú lo vas a administrar bien. ¿Y para qué te lo da? Entonces tú lo sabes y lo valoras y sabes cómo usar y no desperdiciar. Porque es necesario que nosotros entendamos el valor del propósito de Dios. Por eso es que muchas veces Dios nos trata duro. ¿Para qué? Para que nosotros valoremos lo que tenemos, lo que nos ha dado. Y nos hace muchas veces extrañarlo, verte lejos y sentir. ¿Tú crees que Sara y Abraham no anhelaban ese hijo? Lo anhelaban. Lo anhelaron el propósito, anhelaron lo que Dios les iba a dar. Entonces es necesario para cuando lo tuvieran, lo cuidaran, lo valoraran. Por eso es necesario y valorar y no menospreciar. Cuídate de no menospreciar lo que Dios te ha dado y tú hallarlo sin valor. Cuídate de eso. Cuídate. Y pídele perdón al Señor si alguna vez tú has desvalorizado o no te has dado cuenta de lo valioso que Dios te ha entregado. Tanto el propósito tuyo íntimo con Dios, como el de tu familia, como el congregacional. Todo, esos tres altares, porque son tres altares: el altar íntimo, el altar familiar y el altar congregacional. El propósito de Dios, la entrega, el sacrificio, la voluntad allí plasmada de Dios, y la ofrenda que nosotros ponemos a Dios en ese altar, esa ofrenda santa que se debe poner. No hay que descuidar lo valioso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Yo te pido, Señor, que nos enseñes más día tras día, Señor. Que día tras día tú nos muestres, Señor, que te lleves toda ingratitud de nuestras vidas, que te lleves toda inconstancia, toda inmadurez, toda indisciplina, Señor, y día tras día, Señor, nos lleves a avanzar en lo tuyo, Señor, a valorar lo tuyo, porque para eso fuimos creados, para darte gloria, Señor. No para hacer lo que nos parece, no para correr en lo que nos parece, sino hacer tu voluntad, Señor. Padre, enséñanos día tras día que los tiempos, Señor, están siendo cortados, Señor. Por eso, Padre, a valorar el tiempo, Señor, a correr a tus asuntos, a mirar, Señor Dios mío, a estar en ti, Señor, a buscarte, Señor Dios mío, en ti, Señor, a refugiarnos en ti, a hallar en ti el refugio, Señor. Hoy, Señor Dios mío, danos ese entendimiento del propósito santo, que es lo que tú has dado en nuestras vidas para ser encaminados, para seguir, para avanzar, Señor, del supremo llamamiento, Señor, porque un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y nadie podrá sacar excusa, ninguno, Señor, ni podrá llamar a nadie, ni
ni la esposa al esposo, ni al pastor, ni a nadie, Señor. Será personal, Dios mío, Padre. Por eso Pablo, cuando terminó, dijo: he peleado la buena batalla. He peleado. Sabía lo que había hecho, que no había buscado lo suyo, que ni siquiera aún en sus aflicciones él se miró a sí mismo y se puso a llorar allí, tal vez afligido, ni buscar allí, Señor Dios mío, esa victimización o esa conmiseración, no, sino que fue valiente aún en medio del conflicto. Señor, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos día tras día, Señor, a que el mandamiento se pase a los hijos naturales y espirituales y ellos entiendan y comprendan, Señor, Padre, lo valioso del propósito, el por qué están en esta tierra, Señor, mientras tú los tienes en esta tierra, Padre, para que ellos entiendan, Señor, la responsabilidad del llamado y del propósito tuyo en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga poderosamente.